Hola a todos, soy el doctor Jorge Cosío, presidente de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Tengo a bien hoy charlar con tres importantes médicos sobre el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Está con nosotros el doctor Luis Eduardo Echeverría. Él es un médico líder del proyecto en la Sociedad Interamericana de Cardiología. De hecho, el roadmap se lo debemos a él, saber qué hacer, qué actuar y cómo actuar. Y también tengo aquí, quiero presentarles al doctor Adolfo Chávez Mendoza. El doctor Adolfo Chávez Mendoza, el líder de esta enfermedad, del conocimiento de esta enfermedad en nuestro país. Gracias, que estás por acá. Y también tenemos al doctor Enrique Berríos, que él es líder de miocardiopatías y enfermedades Chagas en el Instituto Nacional de Cardiología. Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Bueno, el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas se celebra el 14 de abril y se celebra este día para ser consciente, para concientizar a la población de esta enfermedad y darle visibilidad y al mismo tiempo atención. Es una enfermedad que no se detecta de manera oportuna y este día conmemora precisamente, o más que nada nos recuerda que debemos de hacer una detección oportuna y garantizar el acceso a la salud oportuna de todos los pacientes, de todas las personas que sufren esta enfermedad. Se estima que aproximadamente hay 6 millones, o sea, más de 6 millones, de entre 6 y 7 millones de personas que están infestadas por esta enfermedad. Y además que hay 10,000 muertes cada año. Esto es un dato que puede tener su registro. Por lo tanto, sabemos que también la detección debe ser oportuna y que es una detección que se hace en menos del 10% de los casos. Y voy a preguntarte, Luis Eduardo, ¿qué opinas tú? Fíjate que en tu experiencia, que es vasta, ¿nos puedes decir cuál crees que sea la razón por la que hay un porcentaje de detección tan bajo y qué debemos de hacer para mejorar este índice de detección? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Ya solo que estemos acá significa que estamos pensando en la enfermedad de Chagas. Gracias a la Sociedad Mexicana de Cardiología por pensar en Chagas. Y yo creo que más que una sola razón, hay tres razones concretas. La primera es que no lo pensamos mucho, sobre todo los cardiólogos en zonas urbanas. Pensamos que no tenemos enfermedad de Chagas en nuestras comunidades, como si no hubiera migración de zonas rurales a zonas urbanas. Así que tenemos más de lo que creemos, entonces no lo pensamos. Segundo, que a veces es difícil en zonas urbanas por ese mismo desconocimiento de que se puede presentar, que tengamos a mano las pruebas que pueden hacer la detección y el diagnóstico. A veces se hacen en pocos centros y se hacen pocas veces a la semana, entonces eso ya coloca un obstáculo, una barrera a hacer la prueba. Pero yo pienso que la razón más importante es porque muchos cardiólogos pensamos o piensan, ¿no? Yo ya no pienso así, que probablemente hacer el diagnóstico etiológico de enfermedad de Chagas no cambia las cosas, y eso es bastante debatible. Así que yo creo que esas son las tres razones principales por las que no pensamos tanto en la enfermedad de Chagas y a veces no pedimos las pruebas. ¿Tú crees que eso en la detección puede cambiar el pronóstico de estos enfermos? Oh, esto es una gran pregunta. Yo creo que a medida que hemos trabajado en estos años, ya pensando más en cardiopatía por Chagas, es vital. Hay cosas que son absolutamente diferenciales en la enfermedad de Chagas. Si tú sabes que tienes Chagas, sabemos que probablemente en eso obviamente hay una zona gris donde nos falta evidencia. Estos pacientes hacen muchas más arritmias que pacientes que tienen otro tipo de afección cardíaca e inclusive con mejores funciones sistólicas, con mejor fracción de eyección. Así que eso es diferencial. Otra cosa que es diferencial también es que estos pacientes también hacen más eventos cardioembólicos o cerebrovasculares. Entonces creemos, y hay algunas guías, las guías latinoamericanas de enfermedad de Chagas, que ya nos sugieren con nivel de evidencia de expertos que podríamos anticoagular antes o inclusive pensar en prevención de muerte súbita antes. Así que esto sí por lo menos cambia la forma como nos aproximamos a estos pacientes. Más muerte súbita, más accidentes cerebrovasculares, en general más letalidad. Así que seguimiento probablemente pueda ser diferencial y que tengamos que llenar estas zonas grises con más evidencia, y esta es una labor de nosotros, los cardiólogos latinoamericanos. Muchas gracias, Luis Eduardo. Adolfo, ¿qué opinas?
tú como alguien que conoce esta enfermedad en nuestro país, como líder de estos proyectos, se estima que hay 1 millón de personas que están padeciendo la enfermedad en México. ¿Qué regiones son las más afectadas? Y además de esto, ¿cuáles son las principales formas de transmisión? Pues es muy interesante hablar de enfermedad de Chagas en general. Yo creo que es desde la parte de la prevención, obviamente hasta la detección de las complicaciones de la cardiopatía, etcétera, que desafortunadamente se ha quedado en México en una perspectiva meramente epidemiológica. También este tema epidemiológico a veces se queda únicamente en la parte de los vectores. Por lo tanto, en este momento, y gracias a mapeos que se han hecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha visto que el triatomino, que el vector, la chinche, el insecto que transmite la enfermedad, está prácticamente diseminado en todo el país. No hay región en el país que no tenga este insecto, a lo mejor alguna muy pequeña en la parte norte del país, pero realmente el insecto está prácticamente en todo el país. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de personas que desarrollan la enfermedad a partir de una picadura de este insecto y sobre todo de la contaminación de la materia fecal de este insecto y del parásito? Bueno, desafortunadamente no se sabe en términos epidemiológicos cuál es el porcentaje de personas que están afectadas desde una perspectiva cardiológica. Sin embargo, de acuerdo a la información que tenemos y epidemiología de otros países, es que hasta un 40% de las personas que tienen la infección de Chagas pueden desarrollar complicaciones cardiovasculares, otro porcentaje menor, enfermedad digestiva, y algún porcentaje todavía más pequeño, enfermedad neurológica también. Ahora, ¿cuál es el porcentaje real en nuestro país que tienen complicaciones? No lo sabemos todavía muy bien. Ahora, no solamente es el problema del vector, también estamos identificando cada vez más transmisión vertical, es decir, de mamá a hijo. Hay otros métodos de transmisión, por ejemplo, por transfusión sanguínea, que esa es otra manera en la que se está identificando también a las personas con enfermedad de Chagas, sobre todo cuando van a donar sangre a los bancos de sangre, finalmente como un método ya obligatorio a partir de una norma oficial publicada en 2012, ya es obligatorio la detección de enfermedad de Chagas en todos los paquetes globulares que se van a transfundir a un paciente. Y hay otros métodos, obviamente, de transmisión menos frecuentes, como por ejemplo transmisión oral, la transmisión por accidentes de laboratorio, transmisión por trasplante de órganos, etcétera. Pero las principales siguen siendo la transmisión por vector, es decir, por el parásito a través de una chinche, después la transmisión vertical, mamá-hijo, y finalmente la transfusión sanguínea como tercer línea de transmisión más común. Excelente. Si sospechas la enfermedad, así puntualizar qué debemos de hacer o qué se debe de hacer. Aquí el problema está en que cuando se adquiere la infección inicial a partir de no la picadura, sino la inoculación del parásito a través de la materia fecal de la chinche, desafortunadamente los síntomas que tiene la persona son poco específicos. Puede dar un poquito de dolor articular, un poquito de fiebre, a lo mejor malestar general, que eso puede pasar desapercibido a veces creyendo que es una infección gastrointestinal, una gripa, etcétera, y no se le da la atención. Si esto pasa sin haberse sospechado la enfermedad de Chagas, pues puede esto quedarse como una persona portadora por muchos años hasta que empiezan con manifestaciones que identificamos como de insuficiencia cardíaca, que es falta de aire, palpitaciones, a veces mareos, desmayos súbitamente, o como decía el doctor Luis Eduardo Echeverría, un evento vascular cerebral desafortunado como primera manifestación de la enfermedad, que es verdaderamente catastrófico y que pues obviamente cambia el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias, Adolfo. Enrique, doctor Berríos, ¿cuáles son las principales manifestaciones de la enfermedad a nivel cardiovascular? Sabemos que hay muchos órganos diana, o más bien diríamos órganos diana o células blanco, las neuronales, la miocárdica, el músculo liso, pero a nivel cardiovascular, ¿cuáles serían esas principales manifestaciones?
Creo que esa es una pregunta fundamental, principalmente para el ámbito cardiológico, porque muchas veces tenemos la percepción de que enfermedad de Chagas nos produce una insuficiencia cardíaca similar a otras etiologías. Y además de lo que ya resaltó Luis y Adolfo, de que tiene un peor pronóstico, tiene manifestaciones también diferentes y tiene un contexto clínico diferente en la mayoría de pacientes. Los pacientes definitivamente tendrán manifestaciones de insuficiencia cardíaca como falta de aire o dificultad para recibir sus actividades, pero además de eso tienen más carga de arritmias, más desmayos o pérdida de la conciencia, tienen riesgo de presentar muerte súbita y además de eso eventos cerebrovasculares. Además tienen otra particularidad que muchas veces estos pacientes tienen una pobre tolerancia a los fármacos tradicionales que utilizamos en insuficiencia cardíaca y eso complica mucho más el tratamiento o las terapias que podemos utilizar en estos pacientes. Por lo tanto, definitivamente identificar la etiología tendrá un impacto muy importante en las decisiones que tomemos en cuanto al tratamiento de este paciente, que pueden ser múltiples, desde una típica falta de aire hasta eventos cardíacos mayores como eventos cerebrovasculares o arritmias, incluso muerte súbita. Hay algunos reportes que me demuestran que esta puede ser la manifestación inicial de estos pacientes. Excelente, pero ¿cuál es el reto más grande en el tratamiento? ¿Cuál consideras tú que hoy en día puede ser un tratamiento adecuado en la enfermedad de Chagas? Sabemos que son múltiples tratamientos, pero hay algunos que en especial estén llamando la atención. Pues en la actualidad se están realizando algunas investigaciones para demostrar beneficio de algunos tratamientos. Estamos haciendo algunos estudios en donde se trata de evaluar algunas nuevas moléculas de falla cardíaca, pero la realidad es que previo a este estudio que todavía no se culmina ni tenemos información, no tenemos datos reales de cuáles eran los tratamientos que podrían ser efectivos porque los pacientes de Chagas fueron pobremente incluidos en los ensayos previos o excluidos incluso en la mayoría de estos. Pero por el momento creo yo que el mensaje principal es que es muy importante sospecharlo, hacer el diagnóstico adecuado de enfermedad de Chagas y enfrentar todas estas potenciales complicaciones en donde decisiones de antiarrítmicos, dispositivos y también posiblemente anticoagulantes tendrán que tomarse de forma más temprana y un tratamiento de falla cardíaca tradicional en base a la tolerancia del paciente, porque no siempre lo toleran del todo, ya que tienden a ser un poquito más de presión baja estos pacientes. Muchas gracias, Enrique. Yo quiero agradecer realmente esta participación, Luis Eduardo, muchas gracias, que la sigas pasando muy bien. Adolfo, muchas gracias por esta participación tan Gracias por la invitación. importante, gracias. Gracias, Enrique. Y bueno, queremos recordar que el 14 de abril es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Muchas gracias a todos. Gracias a cada uno.